Hola, bienvenidos al curso Aprendiendo a orar con los salmos, pero con la liturgia de las horas. Si es la primera vez que asistes al curso, te invitamos a que veas los videos introductorios, así como también las primeras 3 catequesis. Es importante recordar que en este curso vamos a aprender a orar con la liturgia de las horas, que es la oración oficial de la Iglesia Católica. La liturgia de las horas está compuesto de salmos y cánticos. Por eso, antes de aprender a usar el salterio, es importante aprender a entender lo que Dios nos quiere decir a través de cada salmo. Además, a través de cada salmo haremos un camino juntamente con el salmista. ¿Ese camino qué es? Es el camino de la fe. Por eso es tan importante estas catequesis. Ahora, cada salmo y cántico tiene su mensaje y a través de cada catequesis aprenderemos a interpretar lo que quiere decir a cada uno de nuestras historias. Los salmos no son amuletos, es importante recalcar esto, como muchos nos quieren mostrar. En YouTube hay muchos salmos circulando como si fuesen un amuleto y eso no está bien porque ese no es el fin. No, los salmos es la oración de un pueblo, la oración del pueblo de Israel. Y hoy nosotros, los católicos, tenemos esa rica herencia. Por eso se hace importante el conocer lo que quiere Dios decir a través de cada salmo. También informar que a partir de esta catequesis voy a compartir mi correo electrónico, que se va a mostrar en la pantalla inferior. La mostraré tanto al principio como al final de cada catequesis, de tal modo que ustedes puedan participar a través de sus comentarios y sus testimonios, cómo les está yendo en el curso, cómo lo están viviendo el curso, de modo que tengamos una retroalimentación. Dicho esto, vamos a iniciar con las catequesis correspondientes a los salmos de laudes del lunes de la primera semana del Salterio. Serán 3 catequesis, el Salmo 5, el Cántico de David y el Salmo 28. Y hoy hablaremos sobre el Salmo 5. Dicho esto, vamos a iniciar nuestra catequesis de hoy. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Salmo 5. Señor, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos. Haz caso de mis gritos de auxilio, Rey mío y Dios mío. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz, por la mañana te expongo mi causa y me quedo aguardando. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos. Al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Pero yo por tu gran bondad entraré en tu casa, me postraré ante tu templo santo, con toda reverencia. Señor, guíame con tu justicia, porque tengo enemigos. Alláname tu camino. En su boca no hay sinceridad, su corazón es perverso. Su garganta es un sepulcro abierto, mientras halagan con la lengua. Que se alegren los que se acogen a ti, con júbilo eterno. Protégelos para que se llenen de gozo los que aman tu nombre. Porque tú, Señor, bendices al justo y como un escudo lo rodea tu favor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Dice el Salmo. Por la mañana escucharás mi voz,
Por la mañana te expongo mi causa y me quedo aguardando. Sí. Con estas palabras, el salmista nos pone en el contexto y nos presenta esta oración de la mañana. Podemos decir con mucha claridad que este salmo corresponde a una oración de laudes, una oración para iniciar el día. Con el día lunes se abre la puerta a una nueva semana laboral que seguramente estará marcada por el trabajo y por todas las obligaciones familiares que tenemos cada uno de nosotros. El lunes, de cierta manera, ¿no?, nos marca el resto de la semana. Muchos dicen, como te vaya el lunes, te irá bien en la semana. Por eso hacemos todo lo posible para empezar bien el día lunes. Dejamos el domingo, que es el día del Señor. Dios nos ha fortalecido con el pan de la vida y con su palabra, pero con algo más ahora, ¿verdad? Con la liturgia de las horas. Podemos decir que ahora empezamos esta semana nueva bien pertrechos, es decir, estamos preparados para afrontar la semana que se nos viene y que empieza con este lunes. Dice, vamos con las armas puestas, dice, con el escudo de la fe, como nos lo recuerda San Pablo, ¿verdad? Pero aún así es bueno recordar que siempre partimos limitados porque nuestra naturaleza es limitada. El lunes nos pone frente a un combate, porque los enemigos del alma no descansan. Dicen al respecto los padres de la Iglesia que ya ellos, es decir, estos enemigos, nos esperan en la puerta. Dicen que cuando el demonio, o mejor dicho, cuando estamos prestos a iniciar la semana laboral, dice que el demonio está como un león rugiente, presto a devorar a su presa. De modo que cuando salimos de casa, vamos acompañados, es verdad, de nuestro ángel de la guarda. Pero el enemigo buscará cómo hacernos caer nuevamente. Entonces, como verán, el contexto que nos pone el Salmo 5 es lindo, ¿no? Es precioso, ¿ya? Porque esa es la realidad en la que cada uno de nosotros se encuentra. Es decir, hay una realidad, ¿no?, que tenemos unos enemigos con los que nosotros debemos luchar, no solamente la semana, sino todos los días de nuestra vida. Por eso vamos a escuchar la epístola a los Romanos, el capítulo 8, el verso 36. Como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinados al matadero. Esa es la realidad del cristiano, ¿eh? Todos los días somos sometidos, dice, a la muerte. Vamos a la muerte como ovejas llevados al matadero. Esa es la realidad del cristiano, porque es la realidad que Cristo también la ha vivido y un cristiano también la vive. Pero lo interesante de la epístola a los Romanos en el verso 37 es que dice, pero en todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Como veremos más adelante, el Salmo 5 también nos da esa gran esperanza frente a esta la realidad de la persecución. Pero no solamente tenemos esto, ¿verdad? También dice Proverbios, el libro de Proverbios en el capítulo 24, verso 16, nos dirá lo siguiente. Que 7 veces cae el justo, pero se levanta, mientras los malos se hunden en la desgracia. Qué interesante este texto del libro de los Proverbios, porque nos habla del justo y dice que el justo cae 7 veces y de ellas se levanta. Muy bien, pues de esto trata el Salmo 5, queridos hermanos. Ya. Es la oración de un justo injustamente perseguido. A propósito, dice el padre Farnés, al que hemos hecho referencia en catequesis anteriores, este gran liturgista que conoció el desarrollo del Concilio Vaticano II, a modo de recuerdo, dice lo siguiente el padre Farnés. Dice que es la oración de un levita injustamente acusado. Por eso este levita se dirige al templo a orar, a pedir la justicia divina. Si podemos imaginar, como queriendo volver a ese tiempo, a esos minutos, ¿verdad? Donde este levita, pues este levita podemos ser cada uno de nosotros, sufre una injusticia.
y frente a esa realidad no sabe a quién acudir. Es decir, o podemos decir de otra manera, frente a esta realidad solo tiene que acudir a Dios, solo tiene a Dios, porque sabe que la justicia humana no sirve frente a la realidad que él está viviendo. Por eso, muy de temprano, de madrugada, se dirige ¿a dónde? Al templo. ¿A qué? A pedir justicia divina. Y esto es importante para nosotros, queridos hermanos, porque la oración es esta. La oración es levantarnos el día, en este lunes, martes, miércoles, cualquier día que nos levantemos, y cuando sabemos que somos perseguidos por el mal, por el demonio y también por nuestros enemigos, ¿y qué hacemos con la oración? Le pedimos a Dios que nos haga justicia, así como este levita. ¿Acaso, por eso es importante que lo digamos, acaso no es esta nuestra realidad por la que pasamos muchos de nosotros y tantos hermanos en la fe, es decir, la persecución? Creo que sí, ¿verdad? Es la realidad que vivimos todos los días. Pero me quiero detener ahora en un hecho importante en el que nos va introduciendo el Salmo 5. Nos habla del justo. El justo cae 7 veces, dice el libro de los Proverbios. Ahora, cabe preguntarse, ¿verdad? ¿Quién es el justo? Pues es muy simple de responder, ¿verdad? El justo es el que se ajusta a la voluntad de Dios. Lo vuelvo a repetir, ¿quién es el justo? El justo es el que se ajusta a la voluntad de Dios. Es el que día a día intenta agradar a Dios. Muchas veces no lo logra, pero sabe que la salvación no viene de él mismo, sino que la salvación, la victoria sobre el mal, viene de Dios, que no viene de él. Por eso el justo por antonomasia, queridos hermanos, ¿quién ha sido? Ha sido Jesucristo. Él fue llevado por nuestros pecados a la muerte. Él no había cometido pecado alguno, pero Él cargó con el pecado de los otros. Él cargó con nuestros pecados. Fue acusado falsamente. Levantaron falso testimonio. Dijeron mentiras de Jesucristo. Y en ese momento, pues, no hubo quien le haga justicia. Hasta sus discípulos, ¿verdad?, echaron la huida. Pero él sabía que Dios no lo abandonaría. Y así fue, porque después Cristo resucitó y fue glorificado. Por eso podemos decir que el justo es el que busca la justicia de Dios. ¿Cristo qué buscó? ¿Buscó la justicia de los hombres? Por supuesto que no, porque sabía que esa justicia no funciona. Él buscó la justicia de Dios. Por lo tanto, un justo es eso, ¿verdad? Cada uno de nosotros que quiere agradar a Dios y quiere vivir en esta justicia, ¿qué busca eso, verdad? Busca la justicia de Dios, porque la justicia de los hombres no sirve. Todos los días, ¿verdad?, se ventilan juicios en los tribunales de justicia. Muchos allí son acusados falsamente, son llevados a la cárcel. ¿Cuántos de nuestros hermanos en la fe son llevados a estos lugares, son acusados falsamente y no saben cómo defenderse frente a esta realidad? Y ellos mismos se preguntan cómo llegaron a aquel lugar. Pero creo que es importante que no vayamos ni siquiera tan lejos, porque esta realidad está presente también dentro de nuestras familias, porque muchas veces estos enemigos pueden estar cerca de nosotros. Estoy seguro que muchos de nosotros tal vez hemos vivido o han vivido esta experiencia de la persecución. Estos enemigos que quieren nuestro mal, personas que alguna vez hemos conocido y que al final no nos hemos llevado bien, pero después hemos terminado siendo perseguidos por estas personas. Compañeros de trabajo a las que no les caemos bien, por ejemplo, y hacen todo lo posible para hacernos caer, ¿no?, para echarnos del trabajo. Pongo este ejemplo. Pero a veces el enemigo puede ser el mismo hermano, ¿verdad?, que enjuicia a su hermano, por ejemplo, por la herencia paterna, o hermanos que han hecho un préstamo, ¿no?, a su propio hermano, a un pariente suyo, y después no le devuelve el préstamo y le van a llevar a los tribunales. O los hijos que quieren quitar los bienes a los padres.
Es decir, la figura de estos enemigos, ¿verdad?, están ahí, ¿no? O sea, imagínense hijos que inventan documentos para quitar que los bienes a los padres antes de que los padres fallezcan. O esposos, pongamos otro ejemplo, esposos que se han casado y decían amarse profundamente y de repente a los 5, no sé, 7, 10 años terminan separados. Y ahora entablan un juicio por los bienes que van a tener. Por lo tanto, esta realidad, estos ejemplos que traigo a la memoria, pues son unos cuantos. Ustedes seguramente conocerán cuántos otros. Entonces, esta realidad de la persecución, pues es una realidad que nosotros la vivimos. Les comento un caso, por ejemplo, que ha sido muy sonado en internet. Es el caso de Asia Bibi. Asia Bibi era una mujer pakistaní que fue injustamente acusado por blasfemia por un grupo de pastores musulmanes allá en Pakistán. Esto sucedió el año 2008. El único pecado que cometió esta mujer fue beber del pozo donde bebían los pastores musulmanes. Y como ella era cristiana y en un país musulmán, ¿no?, 99% musulmán, pues esta mujer se vio en un terrible conflicto. Por esa razón fue llevado a los tribunales de justicia. Allí estuvo presa esta mujer 8 años. Al cabo de 5 años lo llevaron al corredor de la muerte. ¿Y cuál era su sentencia? La horca. Y todos querían que muriese esta mujer, que se llamaba Asia Bibi. Yo recuerdo con mucha claridad este caso porque yo apoyé con mi firma, porque se pedía a todo el mundo que apoyase con una firma para defender a esta mujer. Y así lo hicimos las veces que fuese necesario. Y gracias a la presión internacional también se pudo evitar, ¿no?, que esta mujer fuese o pudiese morir de esa manera. Pero al final ella tuvo que salir, tuvo que huir de su país, escondidas porque todos querían matarla. Ese es el caso que les pongo. Por eso el tono de esta oración, queridos hermanos, está marcado, ¿no?, por la tensión del peligro, porque surge el miedo por la presencia del mal día a día. Y al final el Salmo también cambia, ¿verdad?, el tono. ¿Por qué? Porque nos da el tono siempre, ¿no?, de la esperanza, de la confianza en Dios y que Él va a guiar nuestros pasos. Ahora sigamos para que podamos entender más profundamente este Salmo. El título de la oración del Salmo en el verso 1 dice en el Salterio, oración de la mañana de un justo perseguido. Tenemos aquí, ¿ve?, oración de la mañana de un justo perseguido. Y a propósito, San Agustín, al que estamos haciendo referencia, que nos ayuda a interpretar correctamente estos salmos, él que había utilizado la versión latina de la Biblia en su tiempo, no se olviden que él vive en el siglo IV, cuando está hablando del Salmo 5, dice una cosa. Él no dice la oración de la mañana de un justo perseguido, él dice para aquella que recibe la herencia. Y esto es interesante porque no se contradice con lo que estamos viendo ahora. Para ello es importante que vayamos al Salmo 37, verso 29. Vamos a leer lo que dice. Los justos poseerán la tierra y habitarán en ella para siempre. Entonces, es interesante lo que nos dice el Salmo. Dice que los justos son aquellos, ¿verdad?, que van a heredar la tierra y son las que van a vivir para siempre en ella. Por eso, en la primera carta de San Pedro nos va a decir lo siguiente. En el capítulo 3, en el verso 12, nos dirá lo siguiente. Porque el Señor tiene los ojos puestos sobre los justos y los oídos atentos a sus peticiones. Miren ustedes, estamos hablando del Salmo 5 y cómo Pedro está uniendo perfectamente con el Salmo 5. ¿Sí? Los oídos atentos a sus peticiones, mas el Señor se opone a los que hacen el mal. Es decir, que Dios escucha las peticiones de los justos. ¿Sí? ¿Y por qué hemos llegado a este lugar? Porque San Agustín nos habla de la herencia. ¿Y qué tiene que ver la herencia con los justos? Y va a explicar y va a decir
que quien recibe esta herencia, dice San Agustín, es la iglesia. ¿Y cuál es esa herencia que recibe la iglesia? Dice San Agustín, es la herencia de la vida eterna por medio de Jesucristo. Y siempre es importante para nosotros como católicos que recordemos que esa herencia nosotros la recibimos en el sacramento del bautizo. Qué importante es este sacramento. ¿Qué vienes a pedir a la iglesia? La fe. ¿Qué te da la fe? La vida eterna. Y por eso, dice San Agustín, por medio de él tenemos acceso al Padre, a Dios, y quien vive unido a Dios encuentra la felicidad. Y hace una referencia a Mateo capítulo 5, verso 4. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Ahora, vamos uniendo, ¿verdad?, esta herencia y con esta justicia o con los justos. ¿Quiénes van a recibir esta herencia? Ahí viene la respuesta. ¿Quiénes van a recibir esta herencia del que está hablando San Agustín? Los mansos. ¿Quiénes son los mansos? Aquellos que no ejercen violencia, ¿verdad? Son los sencillos, son los justos, son los pobres de Yahvé, son los anahuín del que habíamos hablado en una catequesis anterior, recuerdan, en el Salmo 149. Aquellos que tienen a Dios como causa primera de sus vidas. Por lo tanto, podemos decir que los justos pues, son aquellos, hemos dicho al principio, ¿no?, que se ajustan a la voluntad de Dios. Entonces, serán estos justos que van a heredar la tierra que Dios, que Jesucristo ha prometido. Por eso el Salmo 5 es un salmo de súplica dirigido al Señor para que le libre del mal. Miren ustedes, dice en el verso 2, este Salmo 5, Señor, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos, haz caso de mis gritos de auxilio, Rey mío y Dios mío. El salmista empieza su oración, escucha mis palabras. Más adelante, queridos hermanos, vamos a dar una catequesis sobre el Salmo 94, que es el invitatorio. La liturgia de las horas tiene el invitatorio y este invitatorio es el Salmo 94. ¿Y cómo empieza el Salmo 94? Dice, si hoy escucháis hoy su voz, no endurezcáis el corazón. Y el salmista en el Salmo 5 nos está diciendo que el Señor escuche nuestras palabras. Entonces el orante es aquel que se dirige a Dios, le dice, Señor, escucha mis palabras. Cuando cogemos el salterio, ¿qué le decimos a Dios? Con nuestro corazón, Señor, escucha mis palabras, que a ti te estoy llamando, a ti me estoy dirigiendo, dice. Atiende a mis gemidos, dice el salmista. ¿Qué quiere decir atiende a mis gemidos? Los gemidos tienen que ver con el llanto interior, tiene que ver con el espíritu, con el alma que habíamos hablado en el Salmo 62. Es verdad, hay un llanto físico, ¿sí? Cuando nos hacen injusticia hay un llanto físico y lloramos de impotencia porque no sabemos cómo salir del conflicto, no sabemos cómo salir del problema, porque sabemos que a veces nos sobrepasa el conflicto. Entonces dice al final, este justo que somos, ¿verdad?, cada uno de nosotros en el sentido de que intentamos hacer la voluntad de Dios, dice, gime al final. ¿Quién es el que gime? Aquel que está adolorido. Pongo el ejemplo, es aquella persona que está en el hospital. Tiene tanto dolor, ¿no?, por la herida que tiene, que está sufriendo, que al final empieza a lanzar esos gemidos de dolor. Al final ya no puede decir, solo nace un gemido de su boca. Y ese gemido es por el dolor que siente. Ahora imagínense, el salmista está hablando, dice que aquel orante es aquel que dice al Señor, atiende a mis gemidos. Es aquel que está llorando profundamente porque está herido por el mal que le están haciendo. Y dice, haz caso de mis gritos de auxilio. Auxilio, Señor, no sé cómo salir de este dilema. Por favor, ayúdame. Por eso una cosa interesante de los gemidos es que no lo dice la voz, lo dice el corazón. Los gemidos tienen que ver con el corazón, con el interior del hombre. Por eso a veces cuando rezamos el salterio, cuando lo rezamos solos, por ejemplo, lo rezamos en voz baja, ¿no? O sea, lo decimos
Lo vamos leyendo y lo decimos en voz baja y muchas veces pues solamente lo vamos leyendo. Entonces, se dan cuenta, ¿no? Lo interior de nosotros está expresando. Esos son los gemidos. Entonces, el salterio nos sirve para eso, ¿no? Dios para que escuche nuestros gemidos porque tenemos un dolor profundo. Por eso es importante nunca dejar el salterio. Ya. Por eso más adelante dirá el Salmo 5, dice, a ti te suplico, Señor. A ti te suplico, Señor. ¿Sí? Imagínense, súplica. Te ruego, Señor, tengo este conflicto, tengo este juicio. Mis hijos tienen este juicio. Mi nuera tiene este juicio. Yo tengo este juicio. Tengo este terrible problema. Me quieren quitar la casa. Me quieren quitar los bienes o simplemente me están haciendo injusticia por el hecho de seguirte a ti, de amarte a ti. Por eso a ti te suplico, Señor, por la mañana vas a escuchar o escucharás mi voz. Es como que el salmista ya está diciendo, Señor, yo sé que tú me vas a escuchar. Ese es el tono de este verso, ¿verdad? Señor, yo sé que tú me vas a escuchar. Entonces, con esa confianza, el salmista se dirige. Esa es la oración, se dan cuenta, ¿no? En cada salmo vamos descubriendo lo que implica la oración. Y ahora estamos descubriendo que esta oración implica ¿qué? Estos gritos de gemido de un corazón doliente, que somos cada uno de nosotros por la injusticia que se nos está haciendo. Pero veamos un poco más de este salmo, porque en el salmo intervienen tres personajes. En los versos del 2 al 7 nos vamos a encontrar donde el orante, el fiel, el Hasidim, ¿recuerdan? Se dirige a Dios y dice, en el verso 5 sobre todo, dice, vamos a leer, dice el verso 5, tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped. Tú, ¿quién es ese tú? Ese tú es Dios. Por eso en los versos del 2 al 4 pues hay una súplica constante del que nos habíamos adelantado. Y por eso se dirige con esta petición al iniciar el día. El suplicante, el orante, el salmista, es decir, cada uno de nosotros se dirige ¿a quién? Nos dirigimos a Dios. Sencillo de entender, ¿verdad? Porque la oración consiste en eso, ¿verdad? ¿Quién nos va a escuchar? ¿Quién está escuchando nuestra petición? Nuestras súplicas, nuestros gemidos, es Dios. Entonces de eso trata en los versos del 2 hasta el 7. Por ejemplo, el 7, del 6 dice, ni el arrogante se mantiene en tu presencia, detestas a los malhechores, dice, destruyes a los mentirosos, al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Es decir, el justo está poniendo su causa y está diciendo, Señor, sabes que ellos son malos, sabes, Señor, que ellos están obrando mal, en su boca solo hay falsedades. Por eso yo sé, Señor, que tú no estás con ellos. Tú, Señor, estás conmigo. Los detestas a ellos. ¿Sí? Por eso dice más una parte, otro salmo, ¿no? Detestas a los malhechores. Al soberbio el Señor lo mira desde lejos. Y los pecadores, los enemigos, son hombres y mujeres soberbios. Y en un soberbio no puede vivir Dios. Dios no puede habitar en la soberbia. ¿Sí? Por eso a estas personas Dios los detesta y el salmista sabe que es así. Muchas veces estos enemigos nuestros, queridos hermanos, ¿no? Halagan con la lengua, con palabras preciosas se acercan a los niños, se acercan a las niñas con palabras hermosas y les engañan y les llevan donde no tienen que ir. ¿Cuántas tragedias tenemos de esos todos los días en nuestras sociedades? Con palabras halagadoras el demonio se acerca y los engañan. Pero ahora dice el salmista, tú detestas a esos. Al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Al violento Dios no lo ama. Muchas veces quienes llevan a los tribunales son gente violenta. Y dice que Dios no ama a los violentos. Ahora bien, el otro personaje con los que nos vamos a encontrar en el Salmo 5 es el orante. Y nos encontramos con los versos que van del 8 al 9. Vamos a leer, dice, pero yo, por tu gran bondad, dice, entraré en tu casa, me postraré ante tu templo santo con toda reverencia. Señor, guíame con tu justicia, porque tengo enemigos, alláname tu camino. Entonces, pero yo, entonces somos cada uno de nosotros, dice, ¿sí? Por tu gran bondad,
entraré en tu casa. Qué cosa más linda. ¿Y cuál es la casa donde vive Dios? Imagínense. El salmista cuando habla de la casa, habla del templo. Voy a entrar en el templo. Pero ahora esa casa, ¿dónde es? Cuando estamos solo orando el salmo, esa casa somos cada uno de nosotros. Es nuestro corazón. ¿Quién conoce lo profundo de nuestro corazón? Solamente Dios. Por eso con Dios dice, yo por tu gran bondad entraré en tu casa. Porque nosotros somos templos del Espíritu Santo. No se olviden, en nosotros reside Dios. Me postraré, dice, en tu templo santo con toda reverencia, ¿sí?, frente a ti. Señor, guíame con tu justicia porque tengo enemigos. Alláname tu camino. Por eso decíamos, empezamos el lunes y sabemos que nos espera una semana terrible. Sí. Tal vez tenemos a nuestros hijos que igual van a empezar una semana totalmente fatigosa. Muchos los que tienen trabajo la van a pasar mal. Y los que no tienen trabajo también hay un sufrimiento. ¿Sí? Hay un sufrimiento. ¿Sí? Y ese es el sufrimiento profundo que tiene el hombre. ¿Sí? Y ese sufrimiento está guiando por estos enemigos. Porque también hay estos enemigos que actúan en el alma. Que quieren desterrar a Dios del alma. ¿Sí? Que quiere ese enemigo vivir en nosotros. Quiere hacernos dudar de la existencia de Dios. Y frente a esa realidad, pues nosotros tenemos que recurrir, suplicar, Señor, no me alejes de ti. Y finalmente nos encontramos con otro personaje que son los enemigos, los malvados del que hemos hablado. En los versos del 10 al 11 dice lo siguiente: en su boca no hay sinceridad, su corazón es perverso. Qué palabras más fuertes que utiliza el salmista. Su garganta es un sepulcro abierto, mientras halagan con la lengua, lo que decíamos al principio. Que se alegren, por eso dirá el Salmo 12, ¿verdad? Que se alegren los que se acogen a ti con júbilo eterno, protégelos para que se llenen de gozo los que aman tu nombre. ¿Sí? Entonces ahí está el tercer personaje, los enemigos, el demonio. Entonces tenemos tres, ¿verdad? Dios, el orante y los enemigos. Entonces son ellos al que hace referencia, ¿verdad?, en los versos del 10 al 11. Los que quieren el mal para el orante. Son seres, dice, que encierran mucha maldad. Por eso el verso en el Salmo 10 dice, ¿verdad?, en su boca no hay sinceridad, su corazón es perverso. ¿Sí? Y el hombre perverso es el hombre traicionero. No sabes cómo piensa, no sabes cómo va a actuar. A veces te ve con una mirada, pero en su corazón está maquinando otra cosa. Ese es el perverso. Sí. Dice con la boca una cosa y hace otra cosa. Y este mundo, queridos hermanos, está lleno de estos hombres perversos, estos hombres que son malos de verdad. A veces con estos te cruzas, a veces incluso cuando estás manejando el coche. Imagínate, de repente un pequeño choquecito has tenido con el coche y de repente tú sales normal, dices que quieres arreglar la situación y ese hombre sale con otra idea. Y no ha pasado gran cosa. Y de su boca sale una serie de improperios. Ahora vas a ver lo que te voy a hacer, te voy a llevar porque me has chocado, que eres hijo de cuál. Imagínense todas las palabras que ustedes se pueden imaginar. El hombre perverso es así, no domina su lengua. Y Dios nos está diciendo que nos cuide del perverso, porque es peligroso, muy peligroso. En su boca no hay sinceridad, su corazón es perverso, su garganta es un sepulcro abierto. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la garganta? ¿La garganta qué es? Cuando hablábamos del Salmo 62, de aquí hacía referencia, ¿no?, al alma. Hacía referencia a la garganta porque de allí surge la vida. A través de la respiración surge la vida. El perverso, en lugar de tener la vida, tiene la muerte. A eso se refiere, ¿verdad? Es un sepulcro abierto, mientras halagan con la lengua, por más que digan cosas bellas, preciosas. Por eso hay que cuidarse de estos hombres perversos. Por eso la oración nos ayuda a cuidarnos de ellos, no caer, en la trampa que estos perversos tienen para cada uno. A veces quieren hacer caer a cada uno de nosotros. Este salmo, por eso,
se cumple en Jesucristo, hermanos, porque Él fue injustamente perseguido, como decíamos al principio, maltratado y crucificado. Él ha experimentado la maldad del hombre. Aún así, Él dio la vida por nosotros. Cristo conocía el corazón del hombre. Y aún así dijo, yo voy a entrar, yo voy a morir por ti. Por eso cada día, ¿verdad? Cuando nosotros entramos en la muerte, ¿quién entra con nosotros en la muerte? Es Cristo. Porque sabemos que nosotros de ella no podemos salir. Entonces, ¿quién puede salir por nosotros? Cristo. Por eso el orante es aquel que está con Cristo. Por eso empezamos la semana para estar con Cristo, para decir, Señor, tú ve por delante, que yo te sigo, yo voy en retaguardia. Y el Señor dice, sí, yo voy a ir por ti. Y Él ha ido por nosotros en la cruz. ¿Ya? En esta situación Él se dirigió al Padre, por eso con sus oraciones llenos de dolor, Señor, dijo, ¿verdad? Que este cáliz, quita este cáliz, dice Cristo, ¿verdad? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O cuando está en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A eso pues este salmo nos está llamando, ¿verdad? A vivir como Cristo lo ha vivido. Entonces, así como Cristo se ha dirigido al Padre, así también nosotros debemos dirigirnos a Él. Por eso, queridos hermanos, la oración matutina es una súplica constante. Entonces, es un diálogo que tenemos con Dios, ¿no? Como toda la oración, una petición a Dios para que nos acompañe a lo largo de la jornada de la semana. Por eso al final del Salmo 5, en el verso 13, dice una cosa linda el salmista y termina. Porque tú, Señor, bendices al justo y como un escudo lo rodea a tu favor, del que hablábamos, ¿verdad? Ese escudo es Cristo. ¿Quién nos va a proteger frente a los enemigos? Solamente Cristo. Tú bendices al justo. ¿Qué quiere decir? Tú hablas bien del justo. Tú hablas bien del que obra el bien. Hermanos, que nosotros seamos esas personas, obradores del bien, porque sabemos que tendremos la justicia de Dios. Por eso dice, termino con esto, en San Marcos capítulo 13, verso 11, Jesucristo dice, y cuando los lleven para entregarlos, ¿no?, a los tribunales, por ejemplo, no se preocupen de lo que van a hablar, sino hablad lo que os comunique en aquel momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Cuando estés en esta realidad, cuando no sepas qué defenderte, dice Cristo, y te han llevado injustamente, sabes que te están haciendo una injusticia, tú calla, no digas más de lo necesario. El hombre perverso grita, tú no, nosotros no somos como ellos, ¿verdad? El hombre, el justo, se queda callado, porque sabe en su corazón que él no ha hecho el mal. Por eso dice, ya se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Quién hará posible eso? El Espíritu Santo. Por eso, queridos hermanos, que este salmo nos acompañe a lo largo de esta semana. Nos libre del enemigo, nos libre del mal, nos libre de la muerte. De esta manera terminamos la catequesis de hoy. Que tengan una linda semana. Nos vemos el próximo domingo.